Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Burgen Guille y yo soy Guille. Y hoy os vengo a hablar de juegos a tiempo real. Para los que no lo sepáis, los juegos a tiempo real, o lo que se denomina juegos a tiempo real, son aquellos juegos en los que no hay turnos y jugamos todos a la vez, ¿vale? Generalmente algunos tienen tiempo, otros no, pero la característica es eso, que no hay turnos y que todos jugamos a la vez. Normalmente este tipo de juegos requieren de o bien agilidad o habilidad, o a veces de pensamiento rápido. Básicamente en estos juegos no hay AP, es imposible que haya AP, porque lo que tienes que hacer es eso, o pensar rápido y decir algo antes que los demás, o tener agilidad y habilidad para que no se te caigan, por eso lo decía, con las manos para poder llegar a hacer algo antes que otros, o una suma de tienes que hacer cosas rápido mientras piensas además rápidamente cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces os venía a hablar de 10 juegos de este tipo, pero como iréis viendo, de vez en cuando me paso yo un poco a mí mismo por el forro las cosas que digo y no voy a hablar de 10, sino que van a ser 11 porque quería hacer una mención, ¿vale? Quería hacer una mención porque es un juego que todavía no ha salido y es un prototipo que lo probé en la última feria de Interocio y quería comentároslo porque va a salir, no sé si a lo largo de este año sería ya el año que viene, pero que entra bastante bien en esta tipología de juegos, ¿vale? Me he dado cuenta haciendo este vídeo de que tengo un montonazo de juegos que tienen esta mecánica, que me gustan mucho y he tenido que dejar un montón fuera. Entonces, bueno, si luego os gusta este vídeo y queréis saber más sobre esta tipología de juegos en concreta, ponedmelo en comentarios y así puedo hacer una segunda parte hablando de esos vídeos. Y bueno, ya puesto, si no estáis suscritos, pues os podéis suscribir así muy rápido, a tiempo real y ¡buah! Maravilloso. Así que nada, este primer juego del que os iba a hablar, este prototipo, que como os decía pude probar en la Feria de Interocio de Madrid, que se hizo a final de marzo, se llama Basel. Este juego es un juego de Víctor Hernández, que es autor de un juego que se llama El Mortal, y va a sacar ahora pronto que se llama El Guerrero, y lo va a sacar Boquerón Games, ¿vale? Una editorial pequeñita del sur de España, que bueno, está empezando ahora, y en este juego lo que vamos a tener son una serie de cartas, creo que eran 5, con unos insectos, con unos dibujos de unos insectos, a doble cara. En cada cara tenemos un color diferente. Además, tienen un estampado diferente para que se pueda jugar con daltónicos y tal. Y entonces, lo que vamos a hacer, cada jugador vamos a tener ese set de cartas. Se va a mostrar una carta que va a poner a los diferentes bichos formando una composición, y entonces tenemos que hacer esa composición lo más rápido posible. Entonces, ¿dónde está la gracia de este juego? Aparte de hacerlo rápido, en el que como las cartas tienen doble cara, vas a tener que irle dando la vuelta para encontrar los colores que estás buscando. Y además, la composición que tiene puede tener al insecto en una orientación o en la otra. Entonces, para gente que se le da bien este tipo de cosas, de así de agilidad, simplemente de vale, veo un color y lo pongo aquí, te va a hacer tener también que pensar un poquitín. Vas a tener que pararte a mirarlo y tal. Entonces yo, por ejemplo, en la partida que jugué en Interocio, que, bueno, aparte de que estaba jugando con el hombro tocado, me quité el cabestrillo para jugar, a mí normalmente este tipo de juegos se me dan muy bien, por eso también me gustan tanto. El hecho de, joder, pues porque soy normalmente ágil y pienso bastante rápido. Y entonces jugué con Víctor, con el autor y con su pareja, y bueno, los pobres estaban diciendo, madre mía, nos ha ganado un lisiado. Pero aún así hubo varias rondas en las que me equivoqué. Y cuando te equivocas, directamente pierdes, estás fuera y gana otro. Entonces, o sea, gana el siguiente que lo haga. Entonces estaba guay porque dije, joder, qué bien, porque en otros juegos de este tipo, pues yo que sé, un Speed Cups o algo así, un Jungle Speed, es que si eres el más rápido siempre, es que ya está, es que no tiene gracia, ¿no? Entonces, me gustó mucho por eso. Y luego además que el que ganaba se le daba una carta extra de telaraña y en las composiciones siempre había una telaraña puesta en algún sitio. Entonces te hacía que tú, el que había ganado la ronda anterior, tenías que poner tu composición y aparte la telaraña, una carta más, equilibrando un poco el que hubiese ganado la ronda anterior, lo tuviese un poquito más difícil. Entonces ya os digo, no sé exactamente cuándo va a salir, pero me gustó bastante, tiene muy buena pinta, así que nada, quería hablaros un poco de él, simplemente para que cuando salga ya, ya os suene. Pero nada, vamos a ir con estos 10 juegos
Me atrevería a decir que son los 10 que más me gustan, pero igual alguno está empatadillo, me ha costado mucho hacer esta lista. Así que, nada, vamos a empezar con el que sí que ya os digo que yo creo que es mi favorito, y bueno, no lo creo, es que lo es, de esta lista, que es el Galaxy Tracker, ¿vale? Este juego de Blood Ash Battle, editado originalmente por Check Games, y aquí en castellano por Devir. Acaban de sacar además, bueno, acaban de sacar el año pasado, creo que fue hace 2, la edición nueva, ¿vale? Yo tengo la edición vieja, la edición aniversario, y es un juego de 2 a 4 jugadores, 20-30 minutos por partida en esta nueva edición, y para 8 años o más. ¿Por qué digo en esta nueva edición? El juego consiste en fabricar una nave espacial. Somos camioneros espaciales y tenemos que fabricar una nave espacial, una primera fase que es fabricar la nave, y una segunda fase que es hacer el viaje, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en la edición original tú hacías como 3 rondas, una con una nave de nivel 1, luego otra de nivel 2, luego otra de nivel 3, y ahora el juego te viene como para jugar solo la primera fase. O sea, juegas una nave y ya está. Pero luego si quieres en un modo avanzado puedes jugar el resto. Entonces por eso te pone que es un poquito más corto, ¿vale? El juego además tiene un par de expansiones. Ahora creo que de la nueva solo han sacado una. Pero bueno, un par de expansiones grandes y luego algunas pequeñitas. Y con estas expansiones puedes llegar a jugar a 5 y se puede alargar la partida pues a 1 horita y media o algo así si juegas los 3 viajes, ¿vale? Y nada más hasta nivel 4. Pero bueno, a lo que iba. La primera fase es donde está el tiempo real. Nosotros vamos a tener un montón de fichas boca abajo y una nave que tenemos el layout, el plano de la nave, que son cuadraditos, y entonces vamos a ir cogiendo las fichas boca abajo, a darles la vuelta ya encima de nuestro tablero y decidir si la queremos o no la queremos. Si no la queremos, la devolvemos boca arriba a la conjunto de fichas, y si la queremos la tenemos que ir colocando. ¿Qué pasa? Que estas fichas tienen 3 posibles tipos de conexiones. Una conexión simple, que es solo un tubo, una doble, que son 2 tubos, y una universal, que son los 3, que se puede unir a cualquiera de las otras 2. Entonces vamos a ir construyendo con la cosa de que hay un montón de tipos diferentes de piezas. Tenemos cabinas donde tenemos que llevar a los tripulantes, que si no tenemos tripulantes nadie puede conducir la nave y no terminaremos el viaje. Tenemos que poner motores que nos van a permitir avanzar durante ese viaje. Tenemos que poner cañones que nos van a permitir protegernos de meteoritos, piratas y demás. Tenemos que ponernos escudos para protegernos de disparos o de meteoritos en partes que no tengamos bien cerradas. Tenemos que poner sitios para llevar baterías para poder activar algunas partes de la nave un poco mejores. Tenemos también sitios para cargar mercancía. Al final somos camioneros, vamos a por mercancía y luego la vendemos. Entonces tenemos que ir teniendo mucho cuidado de cómo lo que vamos construyendo, cómo lo vamos construyendo, y todo esto a la vez, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el primero que acabe se va a poner el primero en un track que hay como de viaje. Luego otro, y el que acabe puede darle la vuelta a un reloj para que se le acabe el tiempo a los demás y no puedan seguir construyendo. Entonces ahí puedes intentar hacerlo rápido si más o menos lo tienes bien para que los demás lo tengan pues más complicado, ¿vale? Entonces, luego en una segunda fase lo que va a haber es una serie de cartas, un mazo de cartas que vamos a ir sacando de una en una viendo si vamos superando ese viaje. En ese viaje vamos a tener planetas donde pararnos a coger mercancía, pero que nos van a echar para atrás en ese track, o nos pueden pasar cosas malas, que es lo habitual. Meteoritos, vamos a tirar unos dados en ver en qué columnas nos caen, y si no tenemos láseres o cañones, nos rompen esa parte de la nave. Y lo que pasa es que, claro, tú cuando haces la nave está conectada, si te rompen una pieza que estaba conectando otras al core de la nave, se te cae todo. Entonces es un juego muy divertido porque vas perdiendo partes de la nave durante el viaje. Entonces tienes esa primera fase en la que vas construyendo así un poco de, joder, tengo que hacerlo todo bien, y luego de repente no te das cuenta de que hay una parte súper frágil, o de que hay algo que no está bien conectado y lo tienes que quitar, o que luego eso, te has dejado un conector abierto hacia afuera, entonces aunque venga un meteorito pequeñito, que si está cerrado no te pasa nada, si está abierto se te cae esa parte de la nave. Entonces tienes que intentar llegar con la mayor parte de la nave posible, con el mayor número de mercancías posible. Puedes conseguir dinero también durante el viaje, pues dejando a tripulantes, consiguiendo pues naves que estaban abandonadas que te encuentras por ahí y tal. Entonces está muy guay porque es un poco caos también, de ver cómo... O sea, es divertido ver cómo se van rompiendo las cosas, cómo se te cae toda la parte, cómo te quedas sin motores, entonces rezas para que no llegue una carta concreta que es de espacio abierto y que entonces puedas llegar hasta el final solo con la inercia. Vienen unos piratas, entonces si el primero se carga a los piratas, al resto no hacen nada, pero si no, os van a ir atacando a todos y vais perdiendo cosas. O sea, es muy divertido. Además tiene un par de expansiones que añaden muchos más componentes, que no me voy a poner a detallar, pero que tienen muchas más piezas de nave, y que hace que sea, pues eso, un
poco más divertida la parte de construcción porque tienes un montón más de cosas, pero es que también te mete cartas de, pues, alienígenas que se te meten dentro de la nave y empiezan a dar vueltas por la nave comiéndose lo que hay, salvo que los tripulantes estén armados o cosas así. Entonces, ya os digo, a mí es un juego que me encanta, que... Bueno, he echado decenas de partidas y que tiene muchísima rejugabilidad, porque las fichas que te van tocando cambian, las cartas que te tocan en cada viaje también cambian. Además, en el primer viaje tienes de nivel 1, en el segundo ya mezclas de nivel 2 y de nivel 1. Y entonces, bueno, cada vez vas metiendo más y más dificultad, pero tus naves son más grandes o incluso algunas expansiones tienen otras formas. Bueno, maravilloso, ¿no? O sea, es que podría hacer un vídeo entero hablando solo de este juego, pero no lo voy a hacer, que llevamos ya un rato. Así que nada, Galaxy Tracker. Pasamos ahora con Ricochet Robots. Sí, iba a hablar de Ricochet Robots. Si alguien se pensaba que iba a hacer este canal sin hablar de Ricochet Robots, estáis muy equivocados. Ricochet Robots es un juego de Alex Randolph que ha editado aquí en castellano también de Beer, ¿vale? Es un juego de una 99 jugadores. El 100 se tiene que apartar, no puede, ya no cabe alrededor de la mesa. 30 minutos por partida y 10 años a más. Ricochet Robots es un juego de visión espacial. Punto. Tenemos un tablero, una cuadrícula con una serie de paredes en algunos sitios y tenemos 5 robots. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir llevar un robot concreto a una casilla concreta. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una serie de dibujos en algunas cuadrículas que son pues unas formas de colores, pues un triángulo, una luna, un cuadrado y no sé qué, uno para cada color. Hay 4 colores, más el quinto que es el plateado o negro según la edición, que no tiene fichas para él. Pero bueno, entonces yo saco una ficha y me sale el triángulo rojo, pues tengo que llevar al rojo al triángulo. ¿Cómo lo hago? Pues lo que vais a hacer es mover a los robots deslizando hasta que choquen con algo. Y haciendo pues para un lado, para otro, para otro, para otro, hasta que llegue al sitio que tenemos que llegar, pudiéndonos apoyar en otros robots. Pues yo puedo mover primero al amarillo a este sitio para que cuando mueva el rojo se pare en esta casilla en vez de en la siguiente porque estaba ahí el amarillo. También puedo usar todos los robots para hacer esto y tengo que esto es lo importante, contar en mi cabeza todos los movimientos que hicieran falta para llegar ahí. O sea, yo no los voy a mover físicamente, tengo que pensar cuántos movimientos son. Entonces, cuando sepa los movimientos que son, digo, pues 7, digo el número en voz alta y se da la vuelta a un reloj. Y ese es el tiempo que tiene el resto de gente, incluso tú mismo, para intentar bajar ese tiempo. Cuando acabe, el que menos tiempo haya hecho, ahí sí que mueven los robots para demostrar el tiempo que había hecho y se lleva la ficha como un punto. Hay pues 4x4 fichas de colores y luego una ficha que es como un arco iris que ahí puede ir cualquier robot, incluso el que no tiene fichas para él, siendo pues eso en total 17 puntos los que hay. Luego hay un modo avanzado por el otro lado del tablero en el que hay unas paredes diagonales de colores que lo que hacen es que todos los robots reboten en esas paredes haciendo un ángulo de 90 grados. Contando solo un movimiento, pero los de su propio color lo atraviesan. Entonces te mete una capa más de tener que pensar por dónde se va y tal. El juego te viene con... el tablero es modular. Tienes 8 cuadrados, de los cuales vas a usar 4 por partida y además tienen 2 lados. Por lo tanto, nunca vas a ir el mismo camino, nunca vas a tener exactamente lo mismo de cómo se llega a cada sitio, pero es que además los robots cuando terminas un turno, o sea, cuando terminas una puntuación, se quedan donde hayan acabado, entonces se van a ir moviendo y no va a ser siempre desde el mismo sitio desde donde lo vayas a tener que llevar. Entonces ya os digo, este juego es escandalosamente bueno, o sea, yo sí que he echado más de 100 partidas, en el que pues es eso, es gente mirando una mesa y diciendo tanto, cuánto, no sé qué, porque... Por eso es hasta 99 jugadores, porque no necesitas estar ahí tocando todo el mundo ni haciendo cosas, simplemente tienes que poder mirarlo. Y entonces, pues bueno, está muy guay, sobre todo por eso, porque es un juego bastante diferente en el hecho de juego a tiempo real que no requiera agilidad ni habilidad, simplemente pensar rápido y ya está. Así que nada, muy recomendado. Además este juego es que, bueno, tiene más de 25 años, entonces aún así creo que todavía hay copias de The Beer por algún lado, pero bueno, si no, a ver, es un juego relativamente sencillo de poder jugar, porque incluso te pueden mandar una foto y jugarte en tu casa, ¿no? Pero vaya, está chulísimo. Si alguna vez coincidís, suelo llevar siempre uno encima. Nada, es broma, pero lo puedo llevar porque me encanta. Vamos, yo con unos amigos, Sara y Alon, un besito desde aquí. Hubo una época que les veía todas las semanas y todas las semanas jugábamos.
Así que, bueno, cuando cogías ahora una ficha valían 100 puntos, entonces nos ganaba siempre. Pero bueno, la verdad es que inventamos hasta un modo avanzado para jugar, porque claro, el problema que tiene este juego, que es como tienen muchos de estos de tiempo real, de pensar rápido, es que cuando ya has jugado mucho es muy difícil ganar a una persona que ha jugado mucho. Que por ejemplo en el Galaxy Tracker que hablaba antes puede pasar un poco, lo que pasa es que bueno, siempre tienes luego la suerte de cómo te vayan saliendo las cartas y tal, pero bueno, el Galaxy Tracker hay una expansión que te permite poner más dificultad a los que saben y más facilidades a los que no saben, pero en este Ricochet no se puede. Entonces, claro, cuando juegas con gente o juegas para enseñarles y haces un poco de máster y no haces nada, o si no, pues bueno, es un poco difícil poder ver más rápido las cosas que alguien que ha echado 100 partidas. Pero bueno, aún así, merece muchísimo la pena. Yo voy impartiendo la religión del Ricochet allá por donde voy. Vale, y seguimos con un juego que es relativamente parecido a este Ricochet Robots, que por cierto lo tengo aquí, lo estoy viendo ahora, que es Uluru o Pelican Cove, ¿vale? Es un juego de Lauga Lauchau que editó Cosmos en su versión original y no está editado en español de momento. De 1 a 5 jugadores, 30 minutos por partida y 8 años o más, ¿vale? ¿Y por qué digo que es parecido? Porque es un juego en el que también vamos a tener que pensar mucho, pero aquí sí que tenemos un pelín de agilidad, que es más que nada no ser torpe y que no se te caigan las cosas. ¿Por qué? Porque en Uluru estamos en la montaña de Uluru, que es una montaña sagrada de Oceanía, si no me equivoco, iba a decir Australia, no sé si está en Australia, creo que sí, pero bueno. Y nosotros lo que tenemos son una serie de 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelícanos y un mapita pequeño de lo que es la propia montaña, con unos huecos donde vamos a poder poner esos pelícanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir una serie de normas que cada ronda van a cambiar. Entonces tenemos un tablero en el que está cada uno de los colores de los 8 pelícanos y se le va a poner una carta de norma que tienen que cumplir. Y estas normas son de: quiero estar al lado de no sé qué color, quiero estar enfrente, quiero compartir esquina, no quiero estar al lado o enfrente de este otro, quiero estar a 2 casillas exactamente del rosa, por ejemplo, o incluso yo quiero lo mismo que quiera el otro. Y si el otro quería estar al lado del verde, pues yo también quiero estar al lado del verde, ¿no? Entonces, tú sacas las cartas y en 30 segundos tienes que colocar todos los pelícanos intentando cumplir todas las normas posibles. Hay veces que no se pueden cumplir todas. Entonces, por cada una que no hayas cumplido, te llevas un punto de penalización, que son lágrimas de estos pelícanos porque no han podido cumplir su condición. Entonces se juegan 5 rondas y al final de la partida el que menos lágrimas tenga es el que gana. Entonces, este juego se parece un poco al anterior, en el que si ya has jugado mucho, se te va a dar bastante mejor, pero tiene algunas cosas muy buenas, porque tiene, por un lado del tablero, una norma para cada pelícano, pero por el otro lado se le puede poner hasta 2. ¿Para qué? Pues por un lado, para si habéis jugado mucho, poder poner 2 normas a cada uno y que sea mucho más difícil. Pero si no, lo que puedes hacer es en la parte de arriba poner las cartas más difíciles para la gente que ya sabe jugar y en la parte de abajo las más fáciles para los que saben jugar. Hay algunas cartas que son simplemente yo quiero estar, o sea, estar puesto. Y si no me pones es cuando te lleva penalización, porque puede no darte tiempo a ponerlo o no saber dónde ponerlo porque no cumple nada. Y entonces así tienes una parte difícil y otra fácil para equilibrar a los jugadores. Y si no, puedes poner una fila entera que es para el jugador, los jugadores que vayan a jugar más fácil. Y en la de abajo poner alguna para algunos pelícanos, que esos tienen que cumplir 2 los jugadores avanzados. Entonces así se está equilibrando. Entonces es un juego, ya os digo, es también muy divertido, de estos de ir rápido, ir colocando las cosas y luego de repente darte cuenta: ay no, joder, que no estoy cumpliendo esto, o, joder, lo tenía hecho y ahora lo he cambiado y ahora ya el amarillo no está al lado del negro y tal. Pero está genial. O sea, ya hablé de él en algún momento, no sé, en algún vídeo, como hago vídeos, pues a veces hablo de juegos. Pero vamos, súper divertido. Y sobre todo eso, si os gustan esta cosa de pensar rápido, yo me lo compré en alemán, ¿vale? No está en castellano y creo que ni en inglés. En inglés, bueno, el Pelican Cove creo que sí que está en inglés. El Uluru como tal, no. Pero ahí lo tenéis, juegazo para si os gustan este tipo de cosas. Vale, vamos a cambiar un poco de registro, hablando de ya no de tanto puzzle espacial ni visual, y vamos a hablar del 5 Minute Dungeon, este juego de Conor Raid, editado en versión original por Wiggles 3D y recientemente en español por Asmodee. Es un juego de 2 a 5 jugadores, de 5 a 30 minutos y de 8 años o más. ¿Por qué de 5 a 30 minutos el juego se llama 5 Minute Dungeon? ¿Nos están engañando? ¿Qué más nos estáis ocultando? No. Es porque vamos a jugar cada
jefe al que vamos a intentar derrotar, cada mazmorra son 5 minutos, pero tú lo que tienes que intentar es jugarte las, creo que en el juego que han sacado ahora son 5, con la expansión son 7 bosses, enemigos, que vais a tener que derrotar, mazmorras. Cada uno tiene un mazo concreto de cartas de mazmorra que se van a poner, más luego el malo final. Entonces el primero, que es el bebé guerrero, creo, me suena que eran 20 cartas, más unas especiales que se meten, que son eventos y minibosses. Y entonces, pues, tienes 5 minutos. El último creo que eran 50 cartas y sigues teniendo 5 minutos. Entonces ahí es donde está también la variación de dificultad y tal. ¿Qué pasa? Este juego es cooperativo, ¿vale? Es el primer juego de estos que os estoy hablando que es cooperativo. Vamos a jugar todos, vamos a encarnar pues una serie de... no sé ni cómo llamarlo, de un grupo de aventureros. Tenemos un tablero personal, cada uno tiene 2 lados y en cada lado tienes una habilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tener una serie de cartas en la mano, dependiendo del número de jugadores son más o menos, y cada uno va a tener un mazo de un color que va a tener más cartas de un tipo de símbolo que el resto. ¿Por qué? Porque estas cartas van a tener símbolos, pues una espada, un tío corriendo, un escudo, una flecha, un pergamino. Y entonces, las cartas que nos va, de mazmorra a las que nos vamos a tener que enfrentar, cuando pongamos el temporizador de 5 minutos, sacamos una carta y va a tener una serie de símbolos. Pues tenemos que entre todos echar esos símbolos encima de la mesa y en el momento que la carta ya esté cumplida, porque se han echado todos esos símbolos, se aparte y se saca la siguiente. Y así. ¿Qué pasa? Hay algunas de monstruo, otros obstáculos, otras personas, y entonces algunos de nuestros personajes tienen habilidades de descarto 3 cartas y mata automáticamente a una persona, o esquivo automáticamente un obstáculo, o derrota automáticamente a un monstruo. Pero luego también tenemos algunas cartas especiales que no solo tienen símbolos, que haces que los demás roben cartas, que haces que se pare el tiempo para que podáis hablar, que haces que sea un comodín, o que eches un recurso de cada solo con una carta. Y entonces eso hace que puedas ir pues pasándote las diferentes cartas de mazmorra hasta llegar al malo final. Es un juego de estos adrenalínico, también muy divertido, en el que vas echando y claro, tú en el momento que echas la carta a la mesa ya no la puedes recuperar. Entonces hay veces que dices, hace falta una espada y 2 echan la espada a la vez y es como, joder, hemos gastado una carta, pero bueno, ahí entra un poco el caos. Al principio te da un poco igual, es más, tú puedes descartar cartas al centro de la mesa para volver a robar más, salvo cuando ya estás enfrentándote al malo final, que ahí es donde, pues si has descartado demasiadas cartas, si no has gastado muchas del símbolo del que tú tienes más, que la gente va a esperar que seas tú el que lo eche, pues el verde tiene más flechas, el rojo tiene más espadas, porque esos símbolos son de ese color. Y entonces, pues, en el malo final es donde está la dificultad máxima de, joder, es que necesito estas cartas y no puedo echar mucho más y tal, o no puedo hacer mi habilidad para quitarme de ellas. Pero bueno, la verdad es que está genial. Es eso, es de estos juegos de rápido, de, corre, tira, no sé qué, echa esto, tal, va, cambia la carta, saca. Y luego, pues eso, tienes eventos, que te pueden pasar cosas, pues todo el mundo descarta cartas, o tal, o de repente ahora todo el mundo tiene que hablar como si fuera un bebé, y pues bueno, chorradas de estas. Eso además creo que está en la expansión, pero bueno, lo de hablar como un bebé y tal. Pero vaya, que está... O sea, no es ni muy fácil ni muy difícil. O sea, si derrochas cartas, te vas a quedar sin ellas y entonces pierdes porque no vas a poder cumplir todas las cosas. Pero si más o menos lo haces bien, vas a ganar con facilidad, sobre todo en las primeras misiones. Luego, a medida que ya vayas jugando y vayas viendo, pues qué es mejor ir echando, si gastar más habilidades o menos, si esperar a tener cartas especiales en vez de echar muchas simples o así. Pero vaya, que os vais a pasar un buen rato, seguro. Así que nada, este 5 Minute Dungeon y seguimos. Os voy a hablar de otro juego que también es un poco caótico y sobre todo muy ruidoso, que es el Capitán Sonar, este juego de Roberto Fraga y de Joan Lemonnier, que probablemente no haya pronunciado bien, que editó Matagot en versión original y aquí lo trajo Asmodee, ¿vale? Es un juego de 2 a 8 jugadores, 45-60 minutos por partida y 14 años o más. En este juego vamos a jugar por equipos, preferiblemente de 4 contra 4, y es una especie de hundir la flota de un submarino contra otro submarino, ¿vale? Vamos a tener un mapa en el que vamos a estar yendo los dos submarinos, pero con una mampara, por así decirlo, un biombo en medio entre los dos equipos, y cada jugador de un equipo va a tener un papel. Entonces tenemos por un lado el capitán, que es el que va a ir moviendo el submarino. Este movimiento, tú con un rotulador vas a ir marcando por dónde te vas moviendo. Hay una serie de puntitos en el tablero y tú te puedes, o sea, en el mapa te vas a poder ir moviendo por esos puntitos y... hay unas islas que no puedes atravesar y luego en algunos escenarios avanzados puedes haber otras cosas y no puedes pasar por donde ya hayas pasado. Entonces tú te vas a ir moviendo, pero vas a ir diciendo en voz alta a dónde te mueves, diciendo avance
al norte, avance al oeste, avance al sur, cada vez que te vayas a mover. Y hasta que tus compañeros no te den el ok, no te puedes volver a mover. ¿Y por qué esto se hace así? Porque hay uno de los integrantes del equipo, que es pues el técnico de radar, creo que se llama, que lo que vas a ir haciendo es, tienes el mismo mapa y una plancha de plástico encima para ir apuntando sus movimientos e intentar cuadrar dónde está el rival. Y ahí es donde está un poco el hundir la flota, de te tengo que encontrar, tengo que saber dónde estás, ¿vale? Luego tenemos al primer oficial, que con cada movimiento lo que va a ir haciendo es cargar los diferentes equipos que tiene el submarino, que pueden ser armas para soltar una mina que la puede explotar él o el capitán cuando quiera, y si está el submarino rival al lado le hacen daño. Tiene un torpedo que puedes lanzar a 4 casillas de donde estés para intentar dar al otro. Tienes elementos de escucha, el sonar y otro que no sé cómo se llaman, pues que uno te dicen en qué sector, preguntas si está en un sector, el mapa está dividido en 9 sectores, y te dicen si sí o si no, y otro que te tienen que dar información, una información verdadera y otra falsa de dónde están. Fila, columna y sector. De esas 3 te dan una verdadera y otra falsa. Y entonces, bueno, y hay otro que es el movimiento silencioso, que es que te puedes mover hasta 4 casillas en línea recta sin decir abiertamente dónde estás, entorpeciendo un poco el trabajo del radar, ¿no? Y entonces, bueno, trabajando un poco con el capitán, pues vais cargando las cosas, ves que necesitas y tal. Cuando tengas que hacer algo de información, como el sonar o lanzar el torpedo y tal, tú dices stop, se para el juego en ese momento, porque claro, esto no lo he dicho, pero dentro del vídeo creo que se entendía, que se juega a tiempo real. Tú vas diciendo, avance tal, ok, avance tal, no sé, ok. Y entonces os vais moviendo todos y es una cosa, por eso he dicho también que hay mucho ruido. Hay un modo para jugar por turnos, pero yo no lo recomiendo. O sea, si queréis jugar por turnos, jugar a otro juego que seguramente sea mucho mejor. Este juego, la gracia que tiene es jugarlo a tiempo real. Pero bueno, el kit de la cuestión, el que hace que esto tenga sentido es el último puesto de jugador, que no he dicho, que es el ingeniero. El ingeniero, lo que pasa es que el submarino es defectuoso y entonces se van rompiendo las cosas. Cada vez que se mueve el submarino, el ingeniero tiene que romper algo. Él va a tener un tablerillo que está dividido en 4 secciones del submarino, la norte, sur, este y oeste, y en cada una va a haber pues una serie de simbolitos que son pues de armas, de cosas de escucha, de movimiento silencioso o nucleares. Pues cada vez que se mueve, tú vas a tener que tachar uno en la dirección donde se haya movido. Y entonces, ¿qué pasa? Que están interconectadas mediante unas líneas que si consigues tachar todas las de la línea, se limpian. Entonces normalmente son 3 movimientos al norte, 1 al este, 3 movimientos al oeste, 1 al este, 3 movimientos al sur, 1 al este. Si el capitán lo va haciendo bien, el ingeniero va a poder ir limpiando las cosas. ¿Y qué es limpiar? Que si yo tengo un arma tachada y tú quieres lanzar un torpedo, te voy a decir que no puedes, porque las armas están deshabilitadas. Entonces vais a tener que ir también trabajando entre vosotros, ¿para dónde necesitas que me mueva? Voy a ir para allá, el capitán dice, oye, que voy a ir al norte, y el ingeniero, no vayas al norte. ¿Por qué? Porque si tachas todas las cosas que hay en una sección, el submarino explota. Si tachas todos los símbolos nucleares, que a priori no quitan nada, pero si tachas todos, el submarino explota. ¿Y qué es que explote? Pues básicamente te haces un daño. El submarino tiene 4 daños y para ganar tienes que hundir al otro submarino, ya sea que se haga el daño o que se lo hagas tú con el torpedo o con la mina. Pero una cosa que puedes hacer es emerger. Cuando emerges, se limpia todo lo del ingeniero. Puedes volver a tener todo, pero tienes que decir en voz alta en qué sector estás. Entonces normalmente el otro equipo ya puede ir a por ti. Y haces como un minijuego de que tenéis que todos bordear una parte del submarino ese que tiene el ingeniero, para hacer como que estáis perdiendo tiempo en el rato que estás arreglando el submarino. Y ya te puedes volver a sumergir para seguir jugando. Entonces ya os digo, es un juego muy... O sea, el problema que tiene es que se tiene que jugar a 8. O a 6 si alguien coge... El primer oficial y el capitán se pueden llevar más o menos bien. Ya el resto de cosas es muy complicado. Entonces de 6 a 8 diría yo que es el número ideal para jugar. Pero eso, mucho ruido, muchos gritos y tal. Entonces bueno, esto tampoco se puede jugar en cualquier lado. Pero os digo, es un juego muy muy divertido. Que además siempre te apetece echar otra cambiando el rol. Venga, ahora quiero ver cómo se juega de esto. Ahora quiero ver qué tal con esto otro. Así que nada, además tiene un par de expansiones. Una con un modo campaña que vais cambiando de escenarios. Tiene un montón de escenarios con armas especiales para esos escenarios y tal. Así que nada, bueno. Genial, un muy buen juego pues para grupos también. Así que nada, voy a seguir con el Escape from the Curse of the Temple,
no estará bien pronunciado, de Christian Amundsen-Otzby, que editó Queen Games, y aquí en castellano de Beer, ¿vale? Es un juego de 1 a 5 jugadores, 10 minutos por partida, y esto sí que son 10 minutos, para 8 años o más, ¿vale? Este juego que veréis en muchos sitios de oferta cuando lo sacó de Beer, es un juego a tiempo real, cooperativo también, en el que estamos dentro de un templo que vamos a ir explorando. Empezamos con 3 casillas en el tablero y vamos a ir poniendo cada vez más losetas y más losetas, en el que vamos a ir haciendo acciones y moviéndonos tirando dados, ¿vale? Cada jugador va a tener 5 dados, salvo si jugáis a 2 que tenéis 7. Y es un juego estos que puedes ir tirando y volviendo a tirar, reroleando todas las veces que quieras los dados. ¿Para qué? Pues para ir haciendo cosas. Pues si tienes X símbolos, puedes sacar una loseta nueva al lado de donde estés, te puedes mover a otra casilla y sacar los símbolos que están en esa casilla, y lo que tenemos que hacer es intentar encontrar una serie de gemas y la salida para poder salir. ¿Qué pasa? Que cuando encontremos la salida vamos a tener que sacar tantos símbolos de llave como gemas nos queden por haber descubierto más una. Entonces la dificultad también está en la mesa, en las gemas que pongas, que te pone una recomendación por número de jugadores, y entonces en algunas losetas hay una serie de altares, por así decirlo, donde están esas gemas, y entonces tenéis que, entre todos los que estéis ahí, sacar X símbolos, pues de antorcha, de llave o de lo que haya, para poner ahí una gema. Hay algunas que te piden 4, pero luego hay otras que te dicen, pues si pones... creo que eran 3 pones una gema, con 5 pones 2 gemas, y si pones 7 símbolos pones... no, perdón, eran 5, 7 y 9, creo. Bueno, si pones 9 símbolos, pones 3 gemas de golpe en ese sitio. Entonces ahí podéis ir todos al mismo sitio y hacerlo todo a la vez. ¿Dónde está la dificultad del juego? Pues que hay una cara, que es negra, que te bloquea ese dado y ya no lo puedes volver a lanzar. Pero tienes una cara dorada que te permite lanzar esa y otros 2 negros, como que los liberas. El juego tú lanzas y los dados que quieras usar para hacer la acción los tienes que volver a lanzar para llevar a cabo la acción. Y entonces hay veces que alguien se queda bloqueado, pues lo que tiene que hacer es ir otro y puedes gastar una de tus caras doradas en que el otro jugador rerolee sus 2 caras negras. Entonces ahí está también el cooperativo, el ir explorando pero sin separarnos mucho. Y el juego te viene con un audio de 10 minutos, con una música así aventurera y tal, pero hay 3 momentos, cada 3 minutos más o menos, en el que empieza a sonar la música así como un poco más intensa, y que significa que todos tenemos que volver a la entrada antes de que suene un gong, que es el final de esa música intensa. En el momento que suene ese gong, si no estás en la entrada, pierdes un dado para toda la partida. Y la tercera vez que suene, si no hemos escapado, perdemos la partida porque es que se ha derrumbado el templo. Entonces, esto es el juego base, ¿vale? Es así también muy divertido esto de ir tirando, moviéndote, hacer tal, así también muy frenético, pero es que luego tiene un ferro de expansiones donde te meten trampas, te meten maldiciones, te meten losetas especiales, te meten unos retos que tienes que hacer durante la partida, aparte de escapar, pues encontrar un cáliz y llevarlo contigo, pero para moverte con el cáliz tienes que sacar un símbolo extra de antorcha cada vez que te mueves, o encontrar un fantasma, irle moviendo, empujándolo hasta tal sitio, o simplemente que haya una persona en un sitio, otra en otro, otra en otro, a la vez, para que se pueda pasar el reto. Las maldiciones estas te hacen pues putadas mientras juegas, pues que tengas que jugar de pie, que tengas que jugar sin hablar, que pierdas un dado hasta que pasen X cosas, pero luego hay también otras losetas buenas que te permiten pues mover losetas o bueno, cosas así. Bueno, tiene un montón de cosas, un montón de variabilidad, personajes con poderes diferentes y demás, pero bueno, lo que es el juego base, que es lo que tiene aquí de Beer en castellano, es lo que os he comentado, y está muy guay, es muy entretenido, además es un juego cooperativo, sencillo, que puede jugar casi todo el mundo. Lo único eso, que si tú tiras los dados y te quedas, a ver, ¿qué hago con estos dados? ¿Qué es lo que necesito? No vas a salir. Entonces es como, vale, necesito 2 señores corriendo, que hay 2 por dado, que son los que se usan para explorar y poner otra loseta más. Vale, pues tiras, que no te sale, pues coges todos los que puedas y lo vuelves a tirar hasta que te salga, porque si no, bueno, pues te quedas ahí. No, pero vaya, este es otro tipo de juego de estos a tiempo real, que es de tirar dados y rerolear y rerolear y rerolear, como el Fuse o el Cuphead y demás. Pero bueno, quería hablar de este porque es uno de los que más me gusta a mí también, que enseño mucho. Yo tengo la edición Big Box con las expansiones de Queen Games, y es eso, es que ahora está muy barato en todos los sitios, porque pues a Debir no le debió salir muy bien la tirada, y ahí están.
Pero vaya, vamos a ir aligerando, que me estoy excediendo mucho. Yo creo que se nota que este tipo de juegos me gustan mucho y estoy hablando un montón de ellos. Pero voy a pasar por un juego también relativamente nuevo. Es irónico, tiene más años que yo creo. El Set, de Marsha J. Falco, que ha editado aquí en castellano de Beer. Es un juego de 1 a 20 jugadores. 30 minutos por partida y 6 años o más. Aquí el 1 a 20 es porque yo creo que han calculado más o menos la gente que cabe alrededor de la mesa mirando. En el Ricochet era otra cosa, pero aquí solo caben 20. Y es un juego en el que vamos a tener 12 cartas boca arriba. Y cada una de estas cartas va a tener un tipo de símbolo entre 3. Que hay unas especies de elipses, unos rombos y unas... el palito está encima de leña, que no sé cómo se llama. Una especie de S gorda. Pues tiene una de esas 3 cosas. Y las tiene 1, 2 o 3 veces. La tiene de 1 de 3 colores, que creo que eran rojo, verde y morado. Y tiene un relleno concreto. Está sin relleno, rayado o relleno del todo. Y no me acuerdo si había algo más. Creo que ya está, que son todas las cosas que había. Y entonces, bueno, os he puesto una foto por aquí para que lo veáis, ¿vale? Pero la cosa es que cada uno tiene que encontrar un set. ¿Qué es un set? Pues son 3 cartas que cumplan que todas estas cosas que os he dicho, el tipo de forma, el fondo, el color, el número de veces que sale, ya, ¿no? Color, forma, fondo, número de veces que sale. En esas 3 cartas que forman el set, sea cada una de estas cosas por separado, o todo igual, o todo diferente. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si son rombos, tienen que ser o los 3 rombos, o uno rombo, otro elipse y otro S. No vale 2 rombos y una elipse. Si a color lo mismo, o todos verdes, o uno verde, uno morado y uno rojo. Si el número de veces que salen, o todo 1, o todos 2, o todos 3, o 1, 2 y 3. El fondo lo mismo, o sea, la cosa está en ver ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando es todo igual es muy sencillo, porque dices, mira, todas son rojas, todas tienen este fondo, todas aparecen 3 veces y son los símbolos diferentes. Muy bien. La dificultad está en cuando tienes que coger que sean 1, 2 o 3 fondos diferentes, colores diferentes, ese tipo de cosas. Porque, claro, tú con todas las cartas puestas sobre la mesa, todo el mundo está mirando y tienes que intentar encontrar esos sets. Esto es otro de esos juegos que cuantas más partidas juegas, más sencillo lo tienes, pero aún así, a mí me ha sorprendido mucha gente que en su primera partida lo ha pillado muy fácil. El juego te dice que tienes un 97% o algo así de probabilidades que de 12 cartas haya un set, pero que si todos están de acuerdo en que no hay, o que no habéis encontrado, se pueden sacar otras 3 cartas. Y ahí ya tienes un 99,6, creo que era, por ciento de probabilidades de que haya. O sea, básicamente el juego te está diciendo que busques bien, que va a estar ahí. Y entonces nada, el juego es eso, tú vas diciendo set cuando encuentres uno, sacas las 3 y si es correcto, te lo llevas como puntos. ¿Qué pasa? Que si dices set y no hay set o no lo encuentras, tienes que devolver esos 3 puntos, o sea, 3 cartas. Entonces también tiene ahí la cosa de no lo diga muy rápido, no vaya a ser que te equivoques. Así que nada, un juego este también está disponible, vaya, es muy divertido también. De estos volvemos a la parte de pensar más o menos rápido, pero nada, muy guay también por eso, porque no tienes que tener ningún tipo de agilidad ni de hacer cosas rápido, más que pensar. Vale, seguimos con un juego party, que es a tiempo real, y estoy hablando de Gestrudis, este juego de Jesús Alberto Mera Toribio y Jaime López, que ha editado Rocket Lemon en castellano, de 3 a 7 jugadores, 15-20 minutos por partida y 12 años o más. Este juego que ha ganado el premio Tábula 2024 a Mejor Party del Año. Es, bueno, o sea, yo creo que probablemente muchos sepáis que los autores son amigos míos personales. Yo este juego lo he testeado durante muchos años y es un juego muy divertido. Es un juego en el que vamos a hacer mímica a tiempo real. Va a haber una persona que es Gestrudis, una persona por ronda, creo que eran 7 rondas, y a cada uno de los que no somos Gestrudis se nos va a dar una carta boca abajo con un número del 1 al 6. Y va a haber una carta en medio donde va a haber 6 conceptos más o menos parecidos o de la misma temática. Y entonces durante 30 segundos todos vamos a tener que estar haciendo a tiempo real mímica para que Gestrudis intente darnos otra carta que tiene ella del 1 al 6, una a cada uno, intentando adivinar quiénes estábamos haciendo cada uno. Una especie parecido al top 10 de, vale, tú creo que eres tal, tú creo que eres tal y tal.
Si al final de la ronda le damos la vuelta y hemos coincidido todos, pues ganamos esa carta como punto. Y tenemos que intentar hacer el mayor número de puntos posibles. Yo os digo que es cooperativo a lo Just One, de vale, pues cuantos más puntos hayas hecho mejor, pero no pasa nada, o sea, no pierdes ni ganas. Simplemente intentas superar la puntuación o lo que sea. Entonces está muy divertido, pues eso, porque es un poco de hacer el tonto, todos a la vez y tal. Y tiene esa cosa diferente de que es todos a la vez, que no es, a ver, hazlo tú, ahora tú, porque tienes 30 segundos para hacerlo. Entonces ya os digo, es un juego muy divertido. Yo siempre que lo he llevado ha gustado bastante, así que nada, por aquí os lo dejo. No voy a hablar tampoco mucho más de él, porque no hay mucho más que hablar de él, pero echadle un ojo porque además creo que llevan por la segunda edición, o sea, segunda tirada, segunda impresión, porque se agotó en Córdoba, creo, además, o sea, al poquito de salir. Así que nada, echadle un tiento si os gusta este tipo de parties. Gestrudis. Vale, y seguimos con uno que también tiene un poco el tema de visión espacial, bueno, un poco, mucho, que es Anverso Reverso, ¿vale? Este juego de Inca y Marcus Brandt, que editó Super Meeple en edición original y aquí sacó Maldito Games, es un juego de 2 a 6 jugadores, 30 minutos por partida y 8 años o más. Vale, en este juego tiene dos modos de juego, uno cooperativo, que es para 2, y uno competitivo, que es para el resto, ¿vale? Y en este vamos a tener la caja del juego en medio y nos vamos a poner uno a cada lado. Cuando estamos jugando competitivo, cada ronda vamos a jugar junto con otra persona. Se van a... pues bueno, tenemos unas fichas con los colores de cada uno, se van a sacar por parejas. Entonces, vale, pues a mí me ha tocado con no sé quién, ¿vale? Entonces, vosotros dos vais a trabajar conjuntamente y según lo bien que lo hagáis, os lleváis una serie de puntos. En la siguiente ronda jugarás con otro, en la siguiente con otro, en la siguiente con otro, así hasta que todos hayáis jugado con todos, y entonces el que más puntos tenga será el que gane. Pero cada ronda es cooperativa, por así decirlo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una serie de prismas de madera, ¿vale? Pues que son rectangulares o cubos y cosas así, en 3D, no me sale ahora el término, pero estas piezas también alguna un poco, pues eso, son como tipo Tetris. Y vamos a poner una carta dentro de la caja en la que por un lado uno va a ver una cosa, por otro otra, y es ¿cómo ves tú el conjunto de piezas colocadas de cierta manera? Pues tú ves pues aquí un cuadrado verde, uno negro, al lado uno rosa y dos amarillos, y el otro está viendo otras cosas. Entonces entre los dos tenéis que colocar las piezas para que cada uno vea las piezas colocadas correctamente desde su lado. Y entonces la cosa es en cuánto tiempo lo haces. Cuanto menos tiempo tardes, más puntos te llevas. Ya está. Y entonces, entre los dos cogéis y dices, vea, esta ficha aquí, esta aquí, no, espera, esto lo ves, no lo ves, vale, pues entonces dámelo, que lo meto por aquí en medio para que no se vea, porque yo tampoco lo veo, cosas así. Y nada, también muy divertido. El modo cooperativo es hacer varias cartas. Tienes primero 1 minuto y medio, luego 1 minuto, así hasta que solo tengas 15 segundos. Y si consigues hacer las 7 del tirón, ganáis. Pero la diversión también está aquí en el modo competitivo. Y sobre todo porque volvemos a el tema de que si alguien sabe jugar, lo va a tener más fácil. Aquí la cosa está en que el que sabe jugar va a tener que jugar con todos. Incluso con el típico torpe que no se le dan bien las cosas y tal. Entonces aquí también tú puedes saber jugar muy bien. Que si la persona con la que te ha tocado esa ronda lo ha hecho mal, vas a ganar poquitos puntos y a lo mejor no ganar la partida porque las otras personas que se le dan un poco mejor que a ti, cuando han jugado con el resto, han ganado más puntos que tú con ellos. Y entonces, pues bueno, está ahí para equilibrar un poco la partida. Uy, casi no le doy un golpe al micro en todo el vídeo. Lo siento. Pero tienes esa cosa de, vale, o sea, no por dárseme bien voy a ganar. Porque voy a tener que compartir con todo el mundo. Voy a tener que cooperar con uno, luego con otro, luego con otro, luego con otro, para intentar sacar las cosas bien. Entonces, ahí tiene esa gracia, ¿no? Y luego tiene un modo avanzado en el que metes una ficha más, una ficha roja, así con forma de L creo que era, y que tienes cartas un poquito más difíciles. Entonces, por si se os da relativamente fácil, que podáis hacer también ese tipo de cosas. Así que nada, también muy recomendado esta Anverso y Reverso. Y ya por último, voy a hablar, y esto va a ser corto, de Happy Salmon. Si alguien no conoce, Happy Salmon es un juego que editó en su día Mercurio, y ahora editado Asmodee con este tema de Exploding Kittens y tal, que en su día el de Mercurio era maravilloso, que era la caja era un salmón, una bolsa de salmón con cremallera, y ahora tienes una cajita, pero bueno, es un juego, la edición de ahora que se puede conseguir es de 3 a 8 jugadores, 2 minutos por partida y 6 años o más, ¿vale? En este juego lo que vamos a hacer es ponernos todos alrededor de un círculo con un macito de cartas que tenemos, que son 12 cartas si no me equivoco, en la palma de nuestra mano. Y entonces a la de 3 todos vemos,
O sea, bueno, tenemos las cartas debajo, le damos la vuelta y vemos las cartas que tenemos. Y lo que tenemos que intentar es encontrar una persona, cualquiera, que tenga el mismo símbolo que nosotros. ¿Y cuáles son estos símbolos? Pues tenemos el choca esos 5, que tienes que encontrar a alguien y chocar esos 5 con esa persona. El puñito o pound it, que tienes que encontrar a alguien para chocar los puños. El cambio de río, creo que se llama ahora. Bueno, el cambio de sitio, tienes que encontrar a alguien que lo tenga y os cambiáis el sitio, literalmente. O sea, esto se juega de pie, normalmente alrededor de una mesa o de una silla o de algo, para tirar las cartas ahí en medio. Y luego tenemos el Happy Salmon, que es hacer el saludo este que he hecho, que es pues como chocar así 3 veces con los antebrazos de la gente, haciendo pues como el salmón ahí. Esto de ASMR, la leche. Entonces nada, ese es un juego muy divertido en el que es súper caótico y todo el mundo, Happy Salmon, no sé qué, chocacico, tal, tal. Y todos a la vez, y cuando encuentras a alguien que lo tiene, echas la carta y entonces tienes la siguiente y tienes que encontrar el siguiente. También te permite el juego, si no encuentras a nadie, coger la carta y ponerla al fondo, para ir variando y que no te quedes ahí sin que nadie haya hecho nada. Pero bueno, que este juego lo importante no es ganar, lo importante es hacer Happy Salmon. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Entonces nada, de verdad no tengo mucho más que hablar de este juego. Muy divertido, pero bueno, quería mencionarlo. Así que nada, estos son los 10 juegos de los que más quería hablar de este tipo de mecánica a tiempo real, ¿vale? Me he dejado muchísimos en el tintero, así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, aparte de darle un buen like al mismo, podéis dejar un comentario para ver si puedo comentar, hacer otro vídeo, si os apetece. Si no, pues decidlo, que tampoco pasa nada, no me lo voy a tomar mal. Otro vídeo hablando de otros juegos a tiempo real, ¿vale? Que tengo un montón de los que también querría hablar, pero bueno, creo que aquí he tocado también un poco distintos palos, distintas mecánicas y distintas maneras de ver estos juegos. Así que nada, de nuevo agradecer a todo el mundo que está suscrito. Si os apetece, los que no lo estáis, podéis hacerlo, ¿vale? Igual regalo chuches en algún momento a los que están suscritos, yo lo dejo ahí. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.